Bienvenidos al canal Historiador de Medianoche, el lugar donde las historias no gritan, susurran, y donde esta noche empezamos no con una explosión ni con un imperio, sino con algo tan pequeño que cabe entre dos dedos. Una cápsula azul llamada Valium, diminuta, discreta, casi tímida, y sin embargo capaz de torcer el siglo XX sin levantar la voz. Una pastilla que no prometía revoluciones ni grandeza, solo algo mucho más tentador. Apagar el ruido interior, volver a la gente un poco más amable, un poco más lenta, lo suficiente como para sonreír con educación cuando alguien derrama café hirviendo sobre tu regazo en lugar de imaginar su caída por una escalera. Y antes de abrir esta cápsula milagrosa y deslizarnos por su historia extraña y absurda, detente un segundo. Deja un like, suscríbete si te gustan estos relatos lentos que avanzan como niebla. Y escribe en los comentarios desde qué rincón del mundo estás escuchando ahora mismo, quizá envuelto en una manta. Suspendido entre la curiosidad y el sueño, baja la luz. Respira hondo, porque esta noche no vamos a correr. Vamos a dejarnos llevar. Y tú, oyente paciente, estás a punto de encontrarte con Valium no como píldora, sino como fenómeno, una cápsula azul nacida en los años 60, presentada como salvación para los nervios, como un prodigio químico que prometía domar la ansiedad, el pánico y ese cansancio invisible que la vida moderna fue acumulando en los hombros de todos. Los médicos lo llamaron tranquilizante, una palabra elegante que ocultaba la onda expansiva cultural que pronto atravesaría cocinas, hospitales, oficinas y la propia definición de lo que significaba estar tranquilo. Se suponía que era un aliado, un acompañante portátil, un pequeño guardián de la calma que podía sentarse a tu lado durante noches sin dormir, discusiones familiares tensas, cenas incómodas, o ese momento inquietante en el que descubres que llevas horas mirando una pared sin saber por qué. La gente lo adoró, los médicos lo veneraron, el mundo lo abrazó con el entusiasmo reservado para el chocolate o los milagros modestos. Valium no se vendía como medicina, sino como lubricante social. No solo calmaba los nervios, ofrecía manos firmes, sonrisas educadas y la reconfortante ilusión de que tal vez, solo tal vez, el universo no estaba conspirando contra ti en ese preciso instante. Y funcionaba, claro que funcionaba. Tomabas una cápsula y el efecto llegaba sin estridencias. El pulso se rendía, los pensamientos se volvían blandos. El nudo del estómago hacía fila y esperaba su turno. Flotabas un momento desligado de tus propias tensiones, mientras al fondo la ciudad de los años 60 murmuraba con bocinas lejanas, bicicletas chirriando y autobuses que olían a aceite y ambición. Lo llamaron el pequeño ayudante de mamá, y el apodo no era gratuito. Madres atrapadas en el torbellino doméstico de niños gritando. Relojes implacables y vecinos ligeramente inquisitivos lo tragaban como si fuera cortesía embotellada y descubrían una paciencia casi sobrenatural. Y también lo veías en la oficina, donde un hombre se ajusta la corbata, traga la cápsula y de pronto sonríe con serenidad en una reunión que habría hecho temblar a sus antepasados. La secretaria teclea con suavidad. Las teclas de la máquina de escribir suenan como percusión delicada. Y te preguntas si el mundo se ha vuelto más silencioso o si simplemente nadie tiene energía para alzar la voz. Los médicos, dispensando estas pequeñas maravillas con la solemnidad de quien oficia un rito, firman recetas y aseguran que todo estará bien. Hueles el linóleo, el antiséptico, el café viejo. Escuchas el zumbido de los tubos fluorescentes sobre una sala de espera llena de personas cuyos nervios pronto serán educadamente domesticados. En los cafés, hombres y mujeres remueven el té con una calma estudiada. El aroma se mezcla con cigarrillos y pasteles. El murmullo ya no suena urgente porque quizá nadie recuerda del todo cómo era la ansiedad antes de la cápsula, o si la recuerdan les parece exagerada, casi teatral. Afuera el mundo sigue, tranvías siseando, niebla sobre adoquines húmedos, humo de carbón flotando como una promesa gris. Pero a nadie parece importarle demasiado.
Los peatones esquivan charcos con cortesía, hombros que se rozan, cabeceos tranquilos sustituyendo gestos nerviosos de los años previos al Valium. Lo sientes como una corriente suave atravesando la ciudad. Un zumbido bajo de nervios controlados colándose en salas de estar, oficinas y aceras. Sonrisas demasiado fáciles. Risas demasiado calmadas. Asentimientos demasiado rápidos, mientras en algún lugar un farmacéutico cuenta pastillas con alegre distancia, sin percibir la red silenciosa de dependencia que se teje cápsula a cápsula, porque la píldora es pequeña, casi invisible, pero su influencia se extiende por la sociedad como la niebla por un callejón, envolviendo a generaciones enteras en su persuasión blanda e irresistible, y tú caminas observando, notando, dejándote adormecer un poco por la absurda suavidad de todo ello. Los laboratorios, las consultas, las casas, los cafés y las calles dejan de ser lugares separados y se funden en una sola superficie continua. Un tapiz silencioso tejido con ambición moderada, pánico domesticado y una fe química que flota en el aire. Y en ese paisaje sin costuras, entre cocinas con vapor, lámparas de oficina y avenidas envueltas en neblina, Valium circula sin fricción, de mano en mano, de frasco a boca, incrustándose en el pulso colectivo, marcando la forma en que el mundo inspira, expira y aprende a pensar la calma como si la tranquilidad fuera un producto medible, comprable en miligramos y tragable con cortesía. Y así la historia avanza sin prisa hacia salas de espera, cocinas suburbanas y escritorios pulcros, llevando consigo el pequeño milagro azul, expandiéndose, amortiguándolo todo, sin detenerse jamás, mientras las farmacias empiezan a zumbar como colmenas de serenidad moderna. Te colocas cerca del mostrador fingiendo que no escuchas cuando una mujer con gabardina clara se inclina y confiesa casi en susurro que viene por su reposición. Es solo para mantenerme estable, dice con una disculpa que no pide perdón. Y el farmacéutico, sereno como un monje en voto de neutralidad, asiente sin preguntas. Detrás de él los frascos ámbar brillan como trofeos de quietud alineados con simetría perfecta. Un museo silencioso del manejo contemporáneo de la ansiedad. Un reloj marca el tiempo con un tic perezoso, como si también hubiera tomado su dosis. Luego llegan los anuncios, luminosos, seguros de sí mismos, con un filo de urgencia disfrazado de sonrisa. Las revistas muestran mujeres impecables con vestidos nítidos y peinados imposibles. El mensaje promete que con Valium todo es manejable, y convoca a amas de casa, empleados y vendedores exhaustos a redescubrir la calma como si fuera un pasatiempo olvidado. Pasas páginas y la serenidad impresa se pega a los dedos. Una mujer apoya la barbilla en la mano y mira por una ventana con cansancio elegante. El texto susurra, para los pequeños estreses de la vida moderna. Te preguntas qué entra en la categoría de pequeño, y si quien escribió eso conoció alguna vez la vida moderna fuera del papel satinado. Cruzas a un consultorio donde el aire huele a desinfectante y tinta de máquina de escribir. En la pared, un póster del sistema nervioso traza venas y sinapsis en azul optimista. El médico, dueño de un bigote que podría sostener un ecosistema propio, escucha una lista de síntomas vagos. Tensión, insomnio, la incomodidad general de existir. Y asiente con gravedad como si le hubieras presentado una dolencia rara y honorable. Garabatea la receta con la seguridad de quien cree haber encontrado la respuesta exacta. Tómelo cuando haga falta, dice, y descubres que esa frase puede significar desde a veces hasta siempre. Y entonces empieza. Los comprimidos tintinean en bolsos como amuletos junto a llaves, lápices labiales y listas del mercado. En las cocinas se alinean junto a la sal y el azúcar, el tercer condimento no oficial de la vida moderna. Las mañanas adquieren un compás nuevo, café, tostadas, calma. Lo notas en gestos mínimos. La respiración que se ordena antes de una llamada difícil, la media sonrisa cuando el bebé vuelve a llorar, el suspiro suave de quien por fin se siente normal sin que nadie pueda definir qué fue alguna vez lo normal.
La televisión murmura de fondo. El mundo antes inquieto ahora se mueve con una lentitud acolchada. Los hombres regresan del trabajo con menos aspereza. Las mujeres cocinan con la gracia de nubes que avanzan despacio. Hasta el perro parece extrañamente compuesto, como si absorbiera el clima por ósmosis. El aire mezcla carne asada y detergente con aroma a lavanda. Los platos suenan con un ritmo opaco y reconfortante mientras la radio susurra sobre progreso, viajes espaciales y la victoria de la química sobre el caos. Por un momento casi crees que la tensión ha sido curada, pero algo parpadea en el borde de la atención, un detalle leve y persistente. La gente empieza a olvidar cosas pequeñas, llaves en cerraduras, la leche sobre la encimera, frases que se quedan a mitad de camino, y nadie parece alarmarse. Olvidar se siente como una paz nueva. Las conversaciones se estiran, bostezan y se disuelven. Un amigo ríe ante un chiste que nunca termina. No importa, dice con una risa blanda. Tú asientes sonriendo porque así es más fácil. Al anochecer caminas por barrios tranquilos donde cada ventana emite una luz dorada y tibia. Adentro las familias se disponen con simetría cuidadosa, niños con tareas, padres con periódicos, madres con té, y aún así hay una quietud extraña, una suavidad invisible que reconforta y perturba al mismo tiempo. El aire parece medicado. Si cierras los ojos lo oyes. El zumbido leve de la estática televisiva, el clic de una tapa de frasco, el exhalar lento y sincronizado de una generación entera aprendiendo a relajarse. Y aún así nadie lo llama dependencia, lo llaman equilibrio, lo llaman medicina moderna, lo celebran como logro científico, como triunfo sobre los nervios, como si la ansiedad fuera una superstición anticuada a dosificar hasta desaparecer. Las farmacéuticas publican gráficos y estadísticas sonrientes, ordenadas y tranquilizadoras. Los vendedores de trajes grises estrechan manos con médicos. Sus maletines brillan con la promesa de calma. Pasas junto a ellos y captas una estela de colonia, ambición y optimismo recién impreso. Por todas partes la serenidad se vende, y en el aire queda una ironía silenciosa, más densa que el humo del cigarrillo. Cuanto más tranquilos se vuelven los cuerpos, más cápsulas necesitan para conservar esa quietud. Y lo percibes en los ojos, pupilas suaves, estables, sin sobresaltos, como canicas de vidrio que han visto demasiado y han decidido no reaccionar nunca más. Sigues caminando por este mundo recién apaciguado con una sensación doble. Un consuelo tibio mezclado con una inquietud leve, como si hubieras entrado en un sueño educado que se niega a terminar. Las puertas de la farmacia se cierran a tu espalda. La campanilla tintinea con cortesía y el sonido se disuelve en el zumbido constante de la ciudad. Porque la pastilla ya no pertenece al laboratorio. Cruzó el mostrador y ahora circula por el torrente sanguíneo de la cultura misma. Mientras avanzas por las calles entre luces de neón, kioscos de periódicos y el olor tenue de la lluvia sobre el asfalto, entiendes que la calma, como el humo, se expande hasta que resulta imposible señalar dónde empezó o dónde termina. A estas alturas, la calma ya no es solo una sensación, es una declaración de estilo. El nombre Valium empieza a deslizarse por las lenguas con una reverencia elegante, como si se pronunciara Chanel o Martini. Lo escuchas en cenas largas entre risas educadas y carne demasiado hecha. Alguien confiesa estar un poco tenso y otro, sin ceremonia, desliza una pastilla azul sobre el mantel con la misma naturalidad con la que se ofrece un caramelo. Nadie se sorprende. Esta es la nueva cortesía del tiempo moderno. Hospitalidad con receta. Las revistas dejan de hablar de Valium como medicina y comienzan a tratarlo como iluminación ambiental para el alma. Aparecen reportajes brillantes titulados «Cómo mantener la calma en un mundo que no se detiene», acompañados de mujeres serenas con suéteres de cuello alto mirando horizontes en tonos pastel. Un anuncio incluso lo llama ayuda gentil para quienes hacen demasiado. Imaginas al redactor sonriendo orgulloso sin saber que acaba de definir al siglo entero. La píldora se filtra luego en la música.
cantantes tararean sobre corazones tranquilos y noches solitarias suavizadas por milagros azules diminutos. Incluso voces legendarias del autocontrol convierten al pequeño ayudante de mamá en algo más que una frase. Se vuelve banda sonora. Los chistes sobre almuerzos tranquilos o bocadillos sedantes flotan en programas de entrevistas y bares de cócteles. Todos ríen, de esa manera particular en que se ríe cuando la broma roza algo demasiado cercano. Notas un desplazamiento sutil en el lenguaje. La gente deja de decir «estoy triste» o «estoy ansioso» y empieza a decir «necesito algo». El cambio parece mínimo, pero lo altera todo. Las emociones ya no se viven, se administran. El vocabulario del sentir es reemplazado por marcas y dosis, y aún así, la cultura irradia optimismo. Nos anuncian la llegada de la era de la higiene emocional. Todo limpio, equilibrado. Bajo control, en las oficinas los ejecutivos guardan frascos en los cajones junto a plumas y puros. En las cocinas suburbanas, las madres toman media pastilla antes de la cena para que el ruido del día resulte más blando, menos cortante. En los campus universitarios, los estudiantes descubren que la calma también se puede memorizar entre clases. Las pastillas se multiplican como clones. Aparecen en bolsillos, carteras y guanteras, cada una prometiendo compostura. Las comedias de televisión bromean sobre quitarle filo a la vida, pero las risas suenan un poco lentas, un poco soñadas. Incluso la carcajada parece dosificada. El pulso cultural ha cambiado. Ya no es afilado ni urgente. Todo presenta bordes redondeados. Las conversaciones se detienen a mitad de frase y nunca regresan del todo. La palabra calma empieza a sentirse menos como paz y más como rendición. Los médicos, antes guardianes, se parecen ahora a cantineros de la tranquilidad. Las recetas fluyen como champaña. Las revistas científicas celebran el milagro químico y los ejecutivos farmacéuticos brindan en salones de hotel convencidos de haber resuelto el problema de la emoción humana. Una compañía incluso muestra a una mujer observando en silencio por una ventana con el eslogan «Para los pequeños sobresaltos de la vida». Y la ironía es clara, porque esos pequeños sobresaltos eran los que hacían que la vida latiera, y en medio de tanta serenidad empieza a vibrar una inquietud discreta, apenas audible, como estática bajo la música. Algunos médicos comienzan a notar que sus pacientes no solo están más calmados, están más vacíos. Ya no lloran, pero tampoco ríen igual. El sueño llega fácil, pero las mañanas pesan con una ligereza extraña, como si las emociones hubieran sido lijadas con cuidado. Aún así, la maquinaria publicitaria sigue brillando. El engranaje cultural no se detiene. La palabra dependencia se esquiva con educación, como a un pariente incómodo en una boda, porque como algo tan pulcro, tan civilizado, podría ser un problema. Nadie está ebrio, nadie fuera de control. Todos están bien, dicen, pero el silencio comienza a crecer. Detrás de jardines impecables y anuncios sonrientes, el mundo empieza a olvidar qué significa realmente estar bien. Y mientras la década avanza hacia su centro somnoliento, donde todo parece equilibrado, apagado y razonable, puedes sentirlo. Las primeras grietas aparecen en la calma, diminutas pero imposibles de ignorar, como ese crujido casi imperceptible del vidrio cuando soporta demasiada presión. La tranquilidad se queda más tiempo del debido y empieza a oler ligeramente a algo rancio, como perfume viejo rociado en una habitación sin ventanas. Lo notas al amanecer, cuando la gente se mueve con un segundo de retraso, los párpados empañados, las sonrisas llegando tarde. El ambiente se siente acolchado, blando, envuelto en terciopelo espeso que amortigua tanto la alegría como el miedo. Y al principio nadie se queja, porque ¿quién protestaría por un exceso de calma? Los titulares siguen brillando con promesas de paz científica y la cura moderna para la vida moderna. Pero en las salas de espera comienzan los susurros. Pacientes que piden reposiciones antes de lo previsto. Algunos confiesan en voz baja que ahora toman 2 pastillas porque una ya no alcanza.
Los médicos asienten, escriben, sonríen. Ellos también están más tranquilos. Empiezas a ver rituales formándose, amas de casa con delantales planchados. Organizan el día en dosis, una con el café, otra antes del almuerzo, otra cuando los niños empiezan a gritar. Los hombres guardan algunas en el bolsillo antes de las reuniones por si el mundo se inclina demasiado. Hasta el perro de la familia reconoce el sonido del frasco, ese tintinear suave que significa que pronto nadie alzará la voz. Pero la calma, cuando se la sobrealimenta, se transforma en otra cosa. Empieza a devorar desde dentro. La gente no solo se relaja, se disuelve. La mujer, que antes tejía nerviosa cada tarde, ahora mira la pared con una media sonrisa, como esperando que el papel tapiz inicie la conversación. El hombre que tarareaba mientras se afeitaba ya no lo hace. La cuchilla se desliza por un rostro que parece prestado. Todos están lisos ahora, demasiado lisos, y cuando olvidan una dosis, el mundo regresa con violencia. Las manos tiemblan, el corazón se acelera. Un solo día sin la pastilla se siente como ser arrojado de nuevo a la maquinaria cruda de la vida, con todos sus chirridos, raspaduras y óxido emocional de golpe audibles, así que toman otra y el ruido se apaga. El alivio es inmediato, absoluto, seductor. Algunos médicos, los más tercos, empiezan a hacer preguntas, notan patrones, pacientes que no pueden parar, que no duermen, que lloran sin aviso cuando intentan dejarlo. Comienzan a circular informes en revistas médicas que se leen más como confesiones que como ciencia. No era nuestra intención, escriben, solo queríamos que descansaran. Mientras tanto, la publicidad se vuelve más audaz. Dobles páginas brillantes muestran familias perfectas haciendo picnic bajo cielos impecables. La madre observa con ternura un mundo químicamente aprobado. El texto promete un mañana más calmado sin mencionar que ese mañana quizá no llegue sin reposición. En cocinas silenciosas y oficinas de luz fluorescente, los cajones se llenan de frascos olvidados, medio vacíos, medio necesarios. La gente empieza a pedir pastillas prestadas a amigos porque todos tienen y todos juran que es temporal. Puedo dejarlo cuando quiera, dicen, y casi les crees hasta ver el temblor en los dedos cuando no encuentran la tapa. Los médicos empiezan a pronunciar palabras nuevas. Tolerancia, rebote, dependencia. Suenan educadas, como si nombrarlas pudiera hacerlas más pequeñas. Pero la verdad se filtra por la calma como una fisura en la porcelana, invisible al inicio, imparable después. La pastilla milagrosa se ha convertido en un ritual propio, y el altar está cubierto de recetas, y aún así la sociedad sigue sonriendo. Los suburbios siguen recortados, el césped verde, las cocinas huelen a cera de limón y a una negación tenue. Nadie quiere creer que la calma tenga precio, así que acallan las dudas. Toman otra tableta y se repiten que es solo medicina. Afuera la década avanza con su zumbido suave, música pulida, autos brillantes, felicidad planchada, casi puedes oírlo. Ese ritmo constante de pastillas golpeando el vidrio como lluvia sobre un techo que nunca cesa. La calma se quiebra primero en susurros, en cartas escritas con pulso inestable, en historias que comienzan igual, intento dejarlo, y casi escuchas el papel arrugándose, la confesión doblándose con cuidado dentro de sobres que nadie quiere abrir. Los médicos observan pacientes incapaces de soltar. Algunos que lo intentan describen la experiencia como caer fuera de un sueño. El suelo se siente demasiado duro. El aire demasiado ruidoso, la realidad indecentemente sólida. El corazón se desboca, las palmas sudan. La noche se vuelve un pasillo interminable sin puertas. Algunos incluso suplican volver a las pastillas. Prefiero vivir calmado que vivir despierto, dicen. Las revistas médicas cambian el tono. Palabras como milagro y avance desaparecen en silencio, reemplazadas por preocupación, efectos a largo plazo y el pánico educado de científicos que comprenden que han creado dependencia a nivel molecular. Incluso los anuncios suenan nerviosos ahora, voces más suaves, música más delicada, como si hablar alto pudiera despertar a la verdad
Empiezas a notar las contradicciones por todas partes. Los periódicos siguen publicando avisos que llaman al Valium seguro, suave, no generador de hábito, mientras unas páginas más adelante aparece una columna sobre abstinencia de tranquilizantes y los editores fingen no verlo. El público prefiere no mirar, porque es más sencillo quedarse flotando en ese estado somnoliento. Y aún así, las historias continúan filtrándose como agua bajo una puerta. Una mujer que se desploma al intentar dejarlo. Un hombre que pierde días enteros dentro de una neblina tan densa que llega a olvidar su propio nombre. Detrás de las cortinas prolijas de los suburbios, el silencio se espesa. Las familias no lo discuten, simplemente renuevan recetas y cruzan los dedos para que la dosis nueva vuelva a parecer normal. Las farmacéuticas emiten comunicados con la sinceridad elegante de un zorro pidiendo disculpas en un gallinero. Nuestra prioridad es el bienestar del paciente. Repiten con voz firme, aunque los accionistas parecen los más tranquilos de todos. En alguna sala de juntas alguien decide que el problema no es la pastilla, sino su uso indebido. Una palabra cómoda, elástica, capaz de deslizar la culpa lejos de la química y depositarla sobre el desorden humano. Te vienen a la mente aquellos anuncios brillantes de años atrás. La madre serena, la casa perfecta, el marido leyendo el periódico, mientras el asado se pasa de cocción sin que a nadie le importe. Y bajo esa postal casi puedes oír el temblor tenue, como interferencia bajo la banda sonora del sueño americano. La agencia reguladora convoca reuniones interminables con café tibio y frases medidas. Términos como dependencia y síndrome de abstinencia circulan de boca en boca pronunciados con suavidad, como si el volumen bajo pudiera volverlos irreales. Pero ni siquiera la burocracia puede permanecer tranquila para siempre. Los informes se apilan, las cifras crecen, y detrás de cada número hay una casa que se siente más vacía de lo que debería. Aún así, la cultura se resiste al pánico. No hay disturbios. Nadie incendia farmacias ni arroja frascos a los ríos. La gente simplemente sigue tomándolos, porque cuando la calma se convierte en la adicción, ¿qué otra cosa queda? El tono de la década empieza a cambiar. El optimismo pulcro de los 60 se deshilacha en los bordes y aparece una conciencia nerviosa de que tal vez la búsqueda de serenidad ha ido demasiado lejos. Las canciones populares sobre la paz mental empiezan a sonar como estornudos mal contenidos. Las sonrisas televisivas tiemblan apenas. Hay algo inquietante en un país que no puede dormir sin tragarse los nervios. Y a través de todo eso, Valium continúa zumbando en segundo plano. Recetado, confiable, querido, incluso cuando las pruebas se acumulan como cartas sin abrir en un cajón y la calma deja de sentirse divina para volverse pesada, perfumada, artificial. El aire tiene un sabor dulce y químico, ligeramente metálico, el aroma del confort pasado. A estas alturas el milagro se ha vuelto rutina y la rutina se ha transformado en dependencia. Aunque nadie lo diga así todavía, prefieren afirmar que se han acostumbrado, pero se percibe lo que se avecina. Los primeros temblores de un ajuste de cuentas público, leves al inicio, como fisuras en la porcelana extendiéndose bajo el peso lento de la negación, los periódicos llegan tarde como siempre. Con titulares sorprendidos, como si la última década no hubiera sido un ensayo prolongado para esa revelación. Aumentan las preocupaciones por el uso de tranquilizantes, anuncian con tipografías educadas, de esas reservadas para ferias de jardín o bodas reales, y debajo de esas letras la calma empieza a desmoronarse. Lees primero sobre las amas de casa, no las de los anuncios con peinados perfectos, sino las reales, insomnes, temblorosas, aún en bata a pleno mediodía. Algunas hablan con reporteros entre risas nerviosas y confiesan que ya no recuerdan cuándo fue la última vez que sintieron algo sin ayuda química. Es como vivir sumergida, dice una, pero el agua está dentro de la cabeza. El periodista asiente con gravedad, ya imaginando el título. Los portavoces de las farmacéuticas aparecen en televisión con la serenidad ensayada de quienes han practicado frente al espejo.
El medicamento es seguro si se usa correctamente. Aseguran, lo que suena tanto como decir que el océano es inofensivo si nunca te alejas de la orilla. El público aplaude con cortesía, sin saber si sentirse aliviado o traicionado. Los médicos pasan a la defensiva. Algunos reconocen que recetaron con demasiada ligereza. Otros no admiten nada y sostienen que no hay adicción cuando el paciente necesita la sustancia. El lenguaje se curva de maneras extrañas para que nadie se incomode. Nadie quiere ser el villano en una historia sobre la paz. Mientras tanto, las demandas comienzan a moverse, tímidas al principio, presentadas por personas que perdieron años enteros dentro de una bruma azul. Los testimonios se parecen demasiado entre sí. Solo quería volver a sentirme normal. No podía detenerme. Nadie me dijo que sería así. Relatos que se despliegan como sueños mal recordados, borrosos por el tiempo y la química. Los jueces escuchan, los jurados suspiran, y los abogados farmacéuticos, impecables y fragantes, argumentan que el libre albedrío es una maravilla cuando está bien medicado. Observas cómo la cultura gira lentamente hacia la incomodidad. Los anuncios se apagan, el tono cambia. Aquellas páginas de revistas antes impolutas ahora parecen reliquias de un universo alterno donde se creía que la serenidad podía tragarse. Las mujeres luminosas de cuello alto empiezan a verse inquietantes. Sus cielos pastel demasiado lisos, demasiado silenciosos. Pero Valium no desaparece, solo pierde brillo. La sustancia que encarnó la elegancia se desliza hacia algo más gris, más callado, medio avergonzado. Se convierte en el tema que ya no se menciona en la cena. El frasco a medio vaciar escondido detrás de las vitaminas, todavía allí, todavía necesario, todavía susurrando calma, llegan informes gubernamentales, comisiones, mesas redondas, todo el mobiliario del pánico moral. Expertos se reúnen para debatir el problema de los tranquilizantes sin ponerse de acuerdo sobre cuál es exactamente el problema. Algunos culpan la prescripción excesiva, otros la dependencia. Unos pocos murmuran la verdad incómoda, que quizá la vida moderna misma es el problema, y Valium fue solo la venda educada que le colocamos encima, y a estas alturas puedes sentirlo. Incluso la década se inquieta. El optimismo blando de la posguerra se ha coagulado en algo más tenso, más desconfiado, y la gente empieza a cuestionar no solo las pastillas, sino la idea misma de que la felicidad deba llegar sin esfuerzo. Los músicos cantan sobre el entumecimiento. Los cineastas encuadran la desesperación suburbana con desenfoques amables, y la tranquilidad, irónicamente, se convierte en tragedia. Y aún así Valium sigue recetándose, sigue circulando, aunque el tono ya no es el mismo, su nombre vibra con un temblor leve, como un objeto frágil detrás de un vidrio. Ya no representa el futuro, sino un pasado que zumba débilmente dentro de botiquines por todo el mundo. Y en el silencio entre titulares puedes escucharlo, el eco de una tapa cerrándose en algún lugar distante. No un estruendo, no un drama, solo el clic suave de una civilización acomodándose los nervios. Cuando despiertan los años 80, todo huele ligeramente a limpiador de alfombras y a superación personal. El mundo cambia ceniceros por colchonetas de aeróbicos, martinis por agua mineral, y el objetivo colectivo deja de ser relajarse para convertirse en optimizarse. Casi puedes oír el entusiasmo forzado en las voces. Esa energía cafeinada que disfraza un síndrome de abstinencia nacional. Valium, antiguo rey silencioso del consuelo, ahora arrastra un aroma de culpa, medicinal y floral a la vez, como un perfume pasado. Las revistas que antes lo llamaban píldora de la paz, ahora lo describen con palabras como adictivo, sobreprescrito, obsoleto. El milagro se vuelve vergüenza, reliquia de una época demasiado confiada. Nadie admite tomarlo ya. Aunque muchos lo siguen haciendo, simplemente evitan decir su nombre. Observas a la cultura ejecutar su pequeño exorcismo. Médicos recién iluminados dan conferencias sobre nuevos enfoques para la ansiedad. Se habla de terapia, de atención plena,
de correr con pantalones fluorescentes. Las mismas clínicas que antes repartían Valium a puñados, ahora entregan folletos sobre cómo manejar la dependencia emocional. Casi daría risa si no fuera un círculo perfecto. Pero la verdad no se puede dejar atrás con una caminata. Quienes intentan abandonar descubren que la calma tiene colmillos. La retirada avanza despacio. Manos temblorosas, corazones desbocados, noches en vela contando grietas en el techo. Algunos ingresan en hospitales, otros se quedan en casa convencidos de que es gripe. Los medios, oliendo un escándalo nuevo, se abalanzan. La adicción oculta de Estados Unidos, gritan los titulares como si hubiera estado escondida en algún lugar que no fuera el centro del salón. Los especiales de televisión muestran salas ordenadas, pacientes llorando, médicos comprensivos explicando que la dependencia no es debilidad, sino química. Los espectadores miran desde el sofá apretando sus propias recetas de algo más nuevo, más seguro, más brillante. Y es entonces cuando el siguiente salvador entra en escena sin ruido. Un primo químico, más pequeño, más rápido, envuelto en un empaque elegante, su nombre se desliza como un suspiro. Xanax, los laboratorios vuelven a sonreír, una nueva generación de calma. Prometen, más ligera, de acción corta, hecha a medida para las ansiedades contemporáneas, reconoces el patrón al instante, el mismo milagro de siempre con un traje más ajustado. Valium no desaparece. Sin embargo, se queda como un viejo conocido que aparece en fiestas sin invitación. Los médicos lo recetan menos, susurrando el nombre en lugar de escribirlo con orgullo. El brillo cultural se apaga y lo sustituye una nostalgia tenue, reservada para cosas peligrosas que alguna vez parecieron inofensivas. La pastilla azul se vuelve atajo lingüístico de una era ingenua, un tiempo en que la ciencia prometía salvación y la gente lo creyó. Empiezas a oír su nombre otra vez en canciones, pero ahora como metáfora del entumecimiento, de la rendición, de la melancolía suburbana, ya no es la banda sonora de la calma, es la campana de advertencia. Los escritores lo usan como símbolo de la desesperación silenciosa bajo vidas pulidas. La palabra Valium se vuelve poética, trágica, casi hermosa en su fracaso. Mientras tanto, las conferencias farmacéuticas continúan como si nada. Los gráficos ascienden, los compuestos nuevos reemplazan a los viejos y todos fingen que la química siempre es progreso. La máquina del milagro no se detiene. Solo cambia de sabor. Siempre hay otra molécula esperando entre bambalinas para arreglar lo que la anterior rompió. Atraviesas la extraña esperanza de la década. Trajes pastel, pósters motivacionales, aliento a café, ambición, y debajo de todo sigues sintiendo ese mismo zumbido de calma, amortiguado pero intacto. El mundo ha aprendido a moverse de nuevo, aunque no sin temblor. La gente ha aprendido a sonreír otra vez, pero algunas sonrisas aún parecen prestadas. Valium, mientras tanto, reposa en los estantes de las farmacias como un monarca retirado, destronado pero no olvidado. Observa a sus primos jóvenes tomar el escenario recordando cuando la paz tenía número de receta. Y aunque el mundo finge haber pasado página, en algún pliegue de la memoria esa calma azul sigue esperando. Paciente como siempre, las décadas pasan y sin embargo la calma nunca se va del todo. Solo cambia de vestuario. Todavía puedes escuchar su eco en la vida moderna, suave, educado, como un fantasma perfumado. La gente dice cosas como «solo necesito algo para quitarle el filo», sin saber que repite la misma frase susurrada hace 50 años en consultorios con paneles de madera. El vocabulario permanece, solo cambia la dosis. Valium se ha convertido en eco, en palabra medio en broma. Me vendría bien un Valium ahora mismo. No lo dicen en serio, pero el chiste esconde la verdad. Seguimos soñando con escapar, con esa paz lisa y sin esfuerzo. Solo hemos sustituido la pastilla por lo que la época permite: aplicaciones de atención plena, velas aromáticas, retiros de fin de semana que prometen desintoxicación digital. Y la historia, sin prisa, continúa respirando.
La química de la calma se ha vuelto de autor, exclusiva, casi artesanal, pero el sedimento cultural permanece. En las novelas, Valium se convierte en una palabra clave para nombrar la desesperación silenciosa. En el cine aparece como objeto, una cápsula azul brillando en un cuenco de vidrio junto a una bata de seda, emblema de una soledad lujosa y perfectamente ordenada. Los compositores todavía murmuran su nombre con una reverencia extraña, como si fuera un hechizo que funcionó demasiado bien. Incluso en editoriales de moda el término se cuela de vez en cuando. Beige Valium llaman a cierto tono suave, la calma convertida en color, en mercancía, y notas como la propia idea de calma ha mutado. Antes se buscaba mediante la sedación, ahora se persigue a través de la estimulación constante. Desplazamientos infinitos de pantalla, luces frías, ruido blanco de productividad. El sistema nervioso moderno ocupado hasta el cansancio para no escucharse a sí mismo. Si Valium embotó la mente, sus herederos simplemente la distraen. Cambian los mecanismos, pero no el impulso. Silenciar el ruido, redondear los bordes, encontrar una forma de sobrevivir a la experiencia de estar vivo. Hay una ironía persistente en cómo la sociedad sigue romantizando aquella calma de los años 60. Cocinas en tonos pastel, madres erguidas, la ilusión de orden. La nostalgia tiene memoria corta, borra los temblores, la dependencia, la tristeza muda detrás de las cortinas de encaje, conserva solo la estética de la serenidad y olvida su precio. Y así el ciclo continúa. Nueva pastilla, nueva promesa, nueva calma, siempre mejorada, siempre provisional. Los científicos avanzan, claro. Ahora los artículos hablan de receptores GABA, de tolerancia a las benzodiazepinas, de adaptación neuronal, un lenguaje frío, pulcro, exacto, de ese tipo de precisión que no deja espacio para la culpa, porque la química no se disculpa, simplemente recalcula. Mientras tanto, el mundo exterior se vuelve más ruidoso. Aviones, alertas de tráfico, el zumbido perpetuo de la vida contemporánea. Y te preguntas si quizá, de un modo extraño, Valium no fue un error, sino un primer intento torpe de enfrentar la velocidad insoportable de existir, una herramienta burda para una inquietud creciente. El primer experimento serio de la humanidad en medicar el alma. Y si escuchas con atención, todavía puedes oírlo. No el frasco, sino el ritmo que dejó, ese suspiro social, ese anhelo de un atajo hacia la paz. Vibra ahora bajo todo, en salas de juntas, en estudios de yoga, en promesas susurradas de equilibrio. Es más discreto, más sofisticado, pero es el mismo deseo, el mismo silencio buscado, la misma necesidad de apagar el ruido interno, aunque sea por un instante. Valium pudo perder la corona, pero el reino que levantó nunca cayó. El imperio de la calma persiste, invisible, rentable, reinventándose sin fin, y en algún estante de farmacia que huele levemente a antiséptico y a tiempo. Una caja olvidada de comprimidos azules sigue esperando, paciente, intacta, como si siempre hubiera sabido que el mundo volvería a pedirla. Deambulas medio despierto por los laboratorios de la historia, respirando vidrio caliente, desinfectante y el rastro persistente de la ambición. Porque Valium no fue solo una pastilla, fue un lente a través del cual la ciencia aprendió a mirar los nervios humanos de otra manera. Los médicos comenzaron a pensar en moléculas y rutas, en zumbidos eléctricos y susurros químicos, a detectar patrones que antes no existían. La ansiedad dejó de ser una idea poética y difusa para convertirse en algo cuantificable, medible, manipulable. Casi puedes oírlos tomando notas. Los bolígrafos raspando el papel como pequeños cascos. Los cerebros iluminados por el entusiasmo del hallazgo. Y si el pánico no es más que un receptor que falla, si el miedo puede suavizarse, en los hospitales los pacientes ya no estaban simplemente nerviosos. Eran deficientes en GABA, desafiados por sus receptores, sutilmente desajustados del ritmo nervioso del universo, y Valium, esa cápsula azul educada, se volvió la herramienta, el bisturí,
el ingeniero diminuto de la calma capaz de recalibrar una mente. El lenguaje de la psiquiatría cambió sin hacer ruido. En lugar de fallas morales, se habló de neuroquímica. En lugar de nervios débiles o asustados, se habló de hiperactividad o desequilibrio. El mundo pasó a ser medible, diagnosticable, tratable en miligramos. Observas a los científicos inclinados sobre microscopios, balanceándose levemente al compás de las luces fluorescentes. Están emocionados, por supuesto, pero hay una ironía silenciosa. En su búsqueda de la calma han reescrito sin querer el manual de la vida. Cada dosis de Valium es a la vez terapia y mensaje. Una forma de decir que el estado humano normal quizá es demasiado ruidoso, demasiado intenso, demasiado incómodo. El cerebro, antes catedral misteriosa, ahora se concibe como una línea de montaje de neurotransmisores esperando un ajuste sutil. La investigación se multiplica. Estudios sobre tolerancia, sobre regulación descendente de receptores, sobre síntomas de retirada aparecen con el rigor de un torneo de ajedrez, sistemáticos, metódicos y, sin embargo, extrañamente distantes, como si observar el mecanismo fuera más sencillo que escuchar el eco humano que deja atrás. Los pacientes empiezan a convertirse en cifras dentro de un registro pulcro de nervios humanos. Cada fila una confesión suavizada, dosis, frecuencia, respuesta, y el drama real de manos temblorosas, noches sin dormir y lágrimas repentinas se aplana hasta volverse columnas y gráficos. Imaginas a los científicos moviendo curvas con la misma ligereza con que un pianista desliza un dedo sobre el marfil, sin notar que la música que afinan es la vida de alguien. Las facultades de medicina se ajustan con rapidez. Los estudiantes aprenden el idioma químico de la calma como si fuera una lengua extranjera. Repiten benzodiazepina y agonista GABA hasta que el sonido se vuelve dulce en la boca. Los profesores dictan en tonos medidos sobre semividas, concentraciones plasmáticas máximas y afinidades receptoras. Los manuales son impecables, asépticos, casi hipnóticos, con diagramas que podrían pasar por arte abstracto si uno entrecierra los ojos. Los alumnos memorizan términos, pero rara vez recuerdan las vidas que laten debajo. Y aún así, en las salas silenciosas, se percibe el costo humano. Los pacientes están calmados, sí, pero también aplanados, suavizados, a veces irreconocibles incluso para sí mismos. Lo ves en la mirada vacía de una mujer esperando que empiece la terapia, en el temblor leve de un hombre que ha olvidado cómo reír de forma natural. La ciencia de la calma funciona con belleza, pero su elegancia roza la crueldad. La precisión no pide permiso, simplemente se aplica. Para entonces, Valium ya ha inspirado generaciones enteras de investigación. Otros fármacos siguen su rastro, cada uno diseñado para perfeccionar la fórmula. Más rápido, más potente, más sutil. Y la psiquiatría empieza a depender cada vez más de estos pequeños milagros, o quizá de estas pequeñas seducciones. Los trastornos emocionales dejan de ser pecados, defectos o fracasos para convertirse en ecuaciones químicas, variables ajustables, entradas que se modulan. Percibes la ironía. En el intento de normalizar los nervios se ha normalizado la dependencia misma, y aún así el mundo agradece en silencio. La ansiedad ya no se grita en las mesas familiares ni se dramatiza en novelas. Ahora se mide, se gestiona, se dosifica con cortesía. La vida avanza con un compás más suave, menos intenso quizá, pero indudablemente más previsible. El legado de Valium es profundo e invisible. Redibujó el mapa de la emoción humana, sustituyó el instinto por un ritmo químico y reformuló la idea misma de lo que significa sentirse en calma. Fuera de los laboratorios, en la vida cotidiana, el eco persiste. Las sesiones de terapia hablan el mismo idioma químico. Las conversaciones informales mencionan dosis, horarios, y la expectativa de serenidad, de nervios manejables, se incrusta en la cultura. La gente crece creyendo que la calma es algo que se diseña, no algo que se conquista. Y el plano de esa visión del mundo lleva huellas tenues de la pastilla azul que prometió serenidad en una cápsula.
Y así caminas por este paisaje donde ciencia y cultura se entrelazan, sintiendo la resonancia discreta de un fármaco que enseñó al mundo a ver los nervios como circuitos, los estados de ánimo como sustancias y la calma como algo dispensable. Es una revolución invisible, elegante, clínica, y a su manera hipnótica, Valium transformó la mente humana no con estruendo ni violencia, sino con persuasión silenciosa, molécula a molécula, dejando un mundo que nunca volverá a experimentar la calma de la misma forma. Fuera de los laboratorios, el mundo zumba con ecos sutiles de la pastilla azul. Lo notas primero en los suburbios, casas alineadas con precisión, cortinas corridas, niños tranquilos en sus sillas mientras las madres beben café con un pulso de calma, vibrando bajo sonrisas educadas. La gente se mueve en sincronía, los nervios amortiguados, las conversaciones medidas. El propio ritmo doméstico ha absorbido un metrónomo químico. Los medios amplifican el efecto. Las series muestran personajes cuyas ansiedades se resuelven con suspiros suaves en lugar de llantos intensos. Las películas pintan los conflictos con colores pastel, humor y tensión calibrados para que nadie salga del cine más despierto de lo que entró. Incluso la radio acompaña las rutinas matinales con un murmullo dócil. Cada nota afinada para una sociedad habituada a una calma predecible. Y, sin embargo, la pastilla no se distribuye de manera uniforme. Empiezas a ver patrones. Primero las madres suburbanas, luego los empleados de oficina, después los universitarios descubriendo el extraño placer de una concentración sedada, migra como un río, serpenteando por barrios, lugares de trabajo y clínicas, dejando personas un poco más suaves, un poco más calladas, un poco menos sobresaltadas por los bordes afilados de la vida. Algunos la aceptan con entusiasmo, otros con resignación. Todos moldeados por su insistencia amable, la publicidad se adapta sin fricción, aprendiendo de décadas de persuasión sutil. Revistas, vallas y anuncios televisivos venden la calma como estilo de vida envuelto en sonrisas y tonos apagados. La pastilla deja de ser solo medicina y se convierte en accesorio, en tema de conversación, en atajo cultural hacia la modernidad. ¿Estresado?, pregunta una voz suave desde una página brillante. Hay una solución para eso. Lo ves en todas partes, en la letra impresa, en las farmacias, en comentarios susurrados en cócteles. La calma ya no es privada, es moneda social. Las escuelas también sienten el efecto. Los adolescentes mencionan Valium de pasada, casi siempre como broma, aunque intuyes que a veces no lo es tanto. La idea de una calma gestionada químicamente se filtra en la conciencia colectiva. Los adultos que crecieron en hogares saturados de Valium trasladan esa expectativa a su propia crianza, perpetuando el ciclo. El malestar emocional se convierte en algo que se trata, que se alisa, no en algo que se atraviesa. Y empiezas a notar también los patrones generacionales, capas de calma aprendida acumulándose una sobre otra, como si la historia misma respirara más despacio. Los hijos de los años 60 y 70 heredan una estructura de sedación casi invisible, tan sutil que parece natural. Entran en la adultez con la expectativa silenciosa de que el estrés es manejable, preferiblemente con la ayuda discreta de una cápsula azul diminuta. Y cuando se enfrentan al mundo moderno, brillante, ruidoso, digital, descubren que su tolerancia a la ansiedad es menor, sus instintos de afrontamiento ligeramente embotados, porque la pastilla dejó una huella que no fue solo química, sino cultural, incrustada en el ADN social. El lugar de trabajo se convierte en un teatro delicado de calma, reuniones cronometradas, instrucciones en tonos suaves, nervios amortiguados por una contención socialmente aprobada. Los empleados que recuerdan la época previa a Valium niegan con la cabeza en silencio, notando la diferencia, mientras los más jóvenes asumen que así es como debe sentirse la vida, ordenada, educada, gestionada. El pánico se aplaza con cortesía, la tensión se acolcha con elegancia y la imprevisibilidad humana se canaliza dentro de márgenes aceptables.
Incluso la vida nocturna empieza a mostrar rastros de sedación, bares y salones ofrecen luces bajas, jazz suave y una atmósfera cuidadosamente medida. La gente se mueve con un andar ligeramente amortiguado. Las conversaciones flotan en decibelios amables y la risa pesa más de lo que corta. La influencia de Valium se ha filtrado en el ánimo, el movimiento y el ritmo social, una coreografía química de civilidad y placer contenido. A escala internacional la onda se expande. Aunque las leyes y las actitudes culturales varíen, el modelo de la calma química viaja con facilidad. Otros países observan, adaptan y producen sus propias versiones, importando no solo la práctica, sino la expectativa de que la ansiedad es gestionable, idealmente con un poco de ayuda científica. Al otro lado de los océanos, la pastilla se convierte en plano, en manual implícito de comportamiento civilizado para un mundo cada vez más inquieto, y así la sociedad avanza zumbando, lisa en la superficie, pero estructurada en silencio por décadas de moderación química. Lo notas en los detalles mínimos, el paso medido de los peatones, las exclamaciones amortiguadas de sorpresa, la forma en que la gente negocia el malestar sin llegar jamás a estallar del todo. El legado de Valium está en todas partes, incluso cuando se olvida. Una arquitectura silenciosa de calma incrustada en el ritmo, la cultura y la expectativa. La pastilla se ha vuelto invisible, pero su influencia persiste moldeando estados de ánimo, formas de crianza, trabajo y ocio. Y en algún punto entre botiquines domésticos y memoria colectiva ese zumbido tenue continúa, un testimonio discreto del deseo persistente del mundo por la paz, venga de donde venga. Y entonces empiezas a ver los rostros detrás de los números, no los anuncios sonrientes ni las páginas pastel, sino personas reales, manos temblorosas, confesiones bajas, voces inestables. Un ama de casa susurra en una sala donde la luz cae perfecta sobre muebles pulidos. Ya ni recuerdo la última vez que sentí ansiedad de forma natural. Y comprendes que ahí está el problema. La ansiedad no desapareció. Solo fue externalizada dentro de una cápsula azul diminuta. Los tabloides se alimentan cuando los escándalos empiezan a filtrarse. Celebridades, políticos, incluso médicos atrapados en confesiones privadas de sobreuso, malabarismos de recetas y algún desmayo público ocasional, los titulares gritan sobre trampas tranquilizantes y el precio de la calma. Imaginas a los periodistas afilando plumas, oliendo el aire en busca del más leve temblor humano. Vende, por supuesto, a la gente le gusta ver cómo la perfección se resquebraja, sobre todo cuando cae envuelta en una neblina sedada. Los tribunales zumban con indignación contenida. Se presentan demandas no solo contra empresas, sino contra la complacencia misma. Los pacientes describen la retirada con la precisión de una poesía de horror. Sentía como si mis propios pensamientos se rompieran en fragmentos, el cuerpo revelándose en temblores, la mente gritando en tonos educados que nadie escuchaba. Los abogados asienten ajustándose las gafas. Anotan de vez en cuando, fascinados por la contradicción de la calma química, alivio y terror dentro de la misma cápsula. Escuchas también las historias en susurro. Una mujer joven relata la primera vez que omitió una dosis, cómo la pared empezó a vibrar con sonido, cómo el corazón, normalmente obediente, galopó como un caballo salvaje. Un hombre habla de noches en vela dentro de una bruma, mirando techos que parecen agua turbia, preguntándose cuánto tiempo puede sobrevivir alguien estando calmado pero completamente desanclado. Los relatos se pliegan unos sobre otros como niebla cerrándose sobre sí misma. Interminables, íntimos, hipnóticos, y aún así la percepción pública es ambigua, porque Valium sigue siendo venerado por muchos como un milagro. La pastilla que alguna vez fue amiga de los nervios, la silenciosa compañera de noches solitarias, sigue allí, defendida, racionalizada, normalizada, a pesar de que los escándalos se multiplican. Es segura cuando se usa adecuadamente,
Dicen, y te das cuenta de que adecuadamente es un término flexible que se adapta con facilidad a la conveniencia social, al interés corporativo o a la desesperación privada. Los medios oscilan entre la fascinación y el miedo. Los programas nocturnos dramatizan la dependencia con música solemne, mientras que los talk shows diurnos promueven una aceptación educada y tranquilizadora. Observas cómo la sociedad negocia una danza delicada, condena matizada con nostalgia, crítica suavizada con curiosidad, horror suavizado con humor. Las historias están por todas partes, pero nunca se enfrentan por completo. Mientras tanto, en las calles suburbanas y los apartamentos urbanos, la quietud continúa. La gente raciona, toma doble dosis, pide prestado a amigos, todo mientras mantiene la fachada pulida. Los niños observan estos patrones, los interiorizan y, más tarde, los imitan sin darse cuenta, adoptando la expectativa de que la calma se puede diseñar. Es una coreografía de supervivencia transmitida en silencio de generación en generación. Y a través de todo esto, la pastilla permanece invisible en la vida diaria. Un cajón en un dormitorio, un frasco en la mesita de noche, una receta renovada sin prisa. El costo humano es callado, poco glamoroso, sin celebraciones. Zumba suavemente bajo risas educadas, tras sonrisas, bajo el tejido de la existencia cotidiana. Te das cuenta de que el drama, el temblor, los escándalos públicos son solo la punta del iceberg. Bajo la superficie, millones viven en una suave suspensión química, deslizándose por décadas en patrones de vida suavizados, amortiguados. En esta historia tranquila, el humor persiste. Una sonrisa torcida ante la absurda necesidad de una molécula para gestionar los nervios, ante la ritualización educada del alivio. Y sin embargo, bajo la diversión hay melancolía, el reconocimiento de que la serenidad comprada a costa de las emociones naturales deja un residuo extraño en el alma, sutil pero innegable. Y en algún lugar, en un pequeño botiquín de farmacia, la cápsula espera, zumbando con historia, cultura, ciencia y consecuencia. Paciente, persuasiva, eterna en su influencia callada. La escuchas en susurros, en el temblor de una mano, en el suspiro de alguien que nunca ha experimentado la calma por sí mismo. El mundo ahora zumban de manera diferente, pero el zumbido lleva una entonación familiar. Valium. Lo ves cruzar océanos en silencio, deslizándose hacia Europa en trenes lentos, hacia Japón a través de revistas brillantes, hacia ciudades y pueblos que nunca pidieron un milagro, pero que lo recibieron de todos modos. La cultura de la calma se extiende como un susurro, sutil pero insistente, llevada en frascos de farmacia, en conferencias médicas, en las suaves instrucciones de médicos cuya letra parece adormecerte antes de que puedas leer las palabras. En Europa los pilares se abrazan con una elegancia irónica. Las amas de casa en París lo toman detrás de cortinas de encaje, asintiendo educadamente al sonido del metro debajo. Los empleados de banco en Zúrich gestionan sus nervios con dosis precisas entre el balanceo de hojas de cuentas. Incluso los cafés de Roma huelen a espresso y discreta reafirmación química. Cada país agrega su propio sazón al ritual. Algunos con más privacidad, otros con confesiones más casuales. Sin embargo, la corriente subyacente es inconfundible. El mundo está aprendiendo a externalizar la calma, una cápsula a la vez. Japón lo adapta de manera diferente. Allí la cultura del orden meticuloso y la obediencia silenciosa armoniza perfectamente con la idea de calma química. Las oficinas se mueven al compás de zumbidos medidos. Los empleados sorben té mientras una pastilla suaviza los bordes de largas horas. El lenguaje mismo acomoda este nuevo ritmo. La ansiedad, que antes era privada y personal, ahora se expresa en términos educados y suaves. Valium ya no es rebelión ni indulgencia, sino un accesorio de la conformidad, sutil, efectivo, casi invisible. En América Latina la adopción es más lenta, susurrada, pero no menos penetrante. Los médicos prescriben con cautela. Las familias transmiten anécdotas de alivio discreto,
y la narrativa cultural se pliega alrededor de la promesa de serenidad. Las calles siguen siendo ruidosas y caóticas, pero los hogares absorben cuidadosamente la calma. Como un tesoro secreto escondido en los botiquines, el patrón se repite. Exteriores suaves, interiores controlados, pequeñas cápsulas que actúan como puentes entre la turbulencia y la civilización. Incluso en África y Oriente Medio, donde la medicina a menudo lucha contra la escasez, Valium encuentra su lugar en clínicas y hospitales, prescrito con cautela, recomendado selectivamente. Se convierte en una herramienta de modernidad, un susurro de un mundo que valora la compostura, una pequeña inclinación hacia la promesa de que los nervios pueden ser diseñados para cooperar. Donde sea que vaya, lleva consigo alivio y una sutil dependencia, tranquila, educada, invisible, moldeando sociedades de maneras que nadie termina de contabilizar. Los medios internacionalizan la narrativa. Películas, televisión y revistas muestran la perfección tranquilizada. Madres poiseadas, trabajadores medidos, profesionales compuestos. Todos parecen tranquilos, civilizados, modernos. Casi puedes oír el clic tenue de frascos ocultos detrás de armarios en Buenos Aires, Oslo, Tokio, como si la sociedad hubiera ensayado la serenidad al unísono. Y, sin embargo, bajo las superficies pulidas la tensión sigue a fuego lento. La dependencia no hace ruido, pero está ahí, presente, y la cultura global empieza a interiorizar la expectativa de una calma diseñada. El arte, la literatura, la moda reflejan un mundo donde los nervios se alisan, las emociones se administran y la incomodidad se desalienta con cortesía. La ansiedad deja de ser un asunto puramente personal para volverse culturalmente moderada, guiada con suavidad por décadas de precedente químico. La influencia de Valium ahora es invisible, omnipresente y curiosamente democrática. Toca todas las clases, todos los continentes, todos los rincones silenciosos de la aspiración humana. Y comprendes que la pastilla creó un entendimiento compartido, la calma como mercancía, comprable, manejable, repetible. Un idioma global de sedación que zumba bajo ciudades abarrotadas, suburbios quietos y aldeas remotas. La gente asiente con familiaridad a su existencia, a veces de forma consciente, muchas sin saberlo, como si todos participaran en una coreografía muda enseñada hace décadas por moléculas, médicos y anuncios. Y aún así, mientras recorres este mapa de adaptación humana silenciosa, notas rastros sutiles de resistencia, conversaciones subterráneas, terapias alternativas, movimientos que defienden la emoción natural, la atención plena y el derecho a sentir sin filtros, corrientes débiles y frágiles como el viento entre la hierba alta, pero persistentes, porque ni siquiera una pastilla que moldeó al mundo puede borrar del todo el deseo humano de vivir sin intermediarios. El legado de Valium está en todas partes. Hilos invisibles cosiendo hogares, clínicas, trabajos y culturas. Es el fantasma discreto de la calma moderna, una molécula que dio forma a expectativas, rituales sociales y al tejido cultural global sin pedir nunca aplausos. Y en farmacias lejanas repartidas por continentes, cajas de cápsulas azules esperan en silencio, zumbando la historia de un mundo que aprendió a externalizar la serenidad. Pasan las décadas y la pastilla ya no ocupa portadas. Aún se la encuentra envejeciendo en botiquines junto a vitaminas y recetas olvidadas. Pero su brillo cultural ha sido transferido con discreción a primos más jóvenes. Xanax, Ativan, Clonazepam, más pequeños, más rápidos, más elegantes, cada uno prometiendo alivio con un barniz distinto. Reconoces el patrón al instante. Valium fue el pionero, pero el mundo exigió evolución, eficiencia, gratificación inmediata. Sus herederos son pulidos, discretos, envueltos en encanto clínico. Caminas por la vida contemporánea detectando rastros del antiguo azul. La ansiedad está en todas partes, pero también su gestión. Aplicaciones de atención plena vibran en silencio. Estudios de yoga murmuran. Las sesiones de terapia se programan con precisión.
La gente mide el estrés como mide calorías o pasos, y al fondo, casi imperceptible, yace la sombra de Valium, un legado que susurró hace décadas que la calma podía comprarse, que los nervios podían domarse químicamente, que el silencio era posible si uno aceptaba ceder un poco de control. Lees estudios actuales en voz baja, intrigado y levemente inquieto. Hablan de prescripciones de benzodiazepinas que descienden en unos países y aumentan en otros, de patrones de dependencia que varían según edad, género y condición social. Los clínicos modernos debaten prácticas responsables, reducen dosis con lentitud, prefieren terapia, evitan recetar en exceso, y entiendes que el mundo aprendió de Valium. Aprendió, sí, pero con cicatrices. El molde químico permanece grabado en la medicina, la política y la expectativa social. Los medios tratan ahora la ansiedad como mercancía, no como secreto. Los podcasts susurran sobre salud mental. Los influencers comparten rutinas para la calma, y hasta un baile de segundos puede prometer alivio. La sociedad sigue deseando tranquilidad, pero las herramientas se han diversificado. Cápsulas azules, aplicaciones verdes, meditaciones guiadas, todo existe para llenar el mismo vacío que Valium prometió ocupar en soledad. Sonríes ante la ironía. Los humanos somos inagotables inventando formas de callar la mente. Pero la sombra persiste. Valium moldeó como la cultura moderna piensa la calma, el estrés y la normalidad. Nos enseñó que los estados emocionales son negociables, que la intervención farmacológica es aceptable, que la sociedad puede subcontratar la gestión de los nervios. Su presencia se siente en la estructura cuidadosa de los trabajos, en los guiones de la terapia, incluso en el diseño silencioso de la vida suburbana. El estrés, antes natural e indómito, se volvió rompecabezas, variable medible, problema a eliminar. Notas su rastro también en el lenguaje. La gente bromea casi por reflejo con necesitar un momento Valium antes de reuniones, eventos sociales o cenas familiares incómodas. Rara vez se refieren a la pastilla, pero la idea está incrustada. La calma es comprable, replicable, necesaria. Escuchas ecos de los anuncios de los 60 en cada suspiro, en cada aplazamiento educado de la emoción, en cada gesto de compostura cuidadosamente curado. El mundo aprendió a reproducir la serenidad y sientes el peso de esa lección, útil, reconfortante y a la vez inquietante. Y así la ansiedad moderna es omnipresente y manejable. El ciclo continúa. Una generación reconoce el estrés, lo medica o lo modera, transmite técnicas o recetas y la arquitectura de la calma evoluciona. Valium ya no domina titulares, pero dibujó el plano. Enseñó al mundo que la paz podía diseñarse, y esa enseñanza sigue viva, silenciosa, invisible, en cada rincón donde los nervios se encuentran con la expectativa. La pastilla en sí permanece inmóvil, discreta, casi invisible, mientras pasas junto a farmacias y clínicas, entre el resplandor de aplicaciones y salas de terapia iluminadas con luz blanda, e imaginas sus moléculas vibrando apenas, como un coro inaudible de lecciones aprendidas que la serenidad es deseable, que los humanos siempre la buscarán, que la paz química seduce y persiste, y en ese silencio la historia de Valium se encuentra con el presente, y el mundo, ligeramente amortiguado, continúa avanzando, resonando con el fantasma de una cápsula azul que prometió todo y entregó alivio junto con consecuencia. Notas cómo Valium se ha vuelto casi mítico en la cultura contemporánea. Más símbolo que medicamento. Existe antes en la memoria que en la farmacia, en la literatura antes que en los frascos con etiqueta. La gente lo menciona en anécdotas, en chistes, en referencias fugaces a la pastilla azul que domó al mundo. Sonríes ante lo absurdo. Una cápsula diminuta que ahora carga el peso de décadas de deseo, alivio y control silencioso. Artistas y escritores coquetean con ella como metáfora. El optimismo flojo de un personaje, un suspiro suave en una novela, un lienzo de azules apagados, todo puede invocar a Valium sin que una sola molécula esté presente.
La pastilla se ha convertido en atajo semántico para la calma, para la sedación, para la idea misma de que la emoción humana puede administrarse. ¿Reconoces el humor sutil de todo esto? Los humanos, siempre teatrales, han otorgado grandeza épica a un susurro químico. La nostalgia añade una neblina amable. La gente mira atrás a los años 60 y 70 con cariño por una serenidad que parece sin esfuerzo, cocinas en tonos pastel, calles suburbanas ordenadas, sonrisas educadas. Los anuncios, antes pulidos y convincentes, ahora son reliquias, divertidas, un poco trágicas y extrañamente encantadoras. ¿Imaginas a alguien en un apartamento moderno deslizando páginas antiguas de revistas, suspirando ante la idea de que alguna vez se creyó que la felicidad podía tragarse en una cápsula azul? Y, sin embargo, bajo esa nostalgia hay ironía. La calma que antes se inducía químicamente ahora se interpreta culturalmente. Yoga, atención plena, meditación y hasta modas digitales repiten la misma búsqueda, tranquilidad diseñada. La sociedad sigue persiguiendo la serenidad mediante rutinas curadas e intervenciones pulidas, casi como si honrara sin saberlo el plano dejado atrás. Los métodos cambian, pero el deseo permanece intacto, fosilizado en el hábito colectivo. Deambulas por la moda y los medios y reconoces paletas suaves, fotografías en foco blando, interiores domésticos cuidadosamente ordenados, guiños sutiles a la estética que Valium ayudó a popularizar. Incluso el gesto cotidiano de beber té o encender una vela se vuelve ritual. Un pequeño homenaje a la idea de que la calma es alcanzable, repetible y socialmente aprobada. En esos detalles, el mundo recuerda el legado de la pastilla aunque haya olvidado la molécula. El humor persiste, tenue e irónico. Piensas en lo absurdo de asignar peso moral a la tranquilidad. Una generación demoniza la pastilla, otra idealiza la experiencia, y ambas persiguen el mismo susurro de alivio. Sonríes ante esas paradojas. Los humanos dramatizamos la paz como si fuera escándalo. Convertimos la serenidad en lujo y lamentamos la pérdida de la calma química mientras abrazamos otras formas modernas. Valium se vuelve abreviatura cultural del compromiso. Representa la negociación constante entre deseo y disciplina, confort y consecuencia. El impulso humano de suavizar los bordes afilados de la vida. Notas cómo las referencias aparecen en música, literatura y conversaciones casuales. Un guiño para quienes recuerdan, una palabra curiosa para quienes llegaron tarde. El término vibra débilmente en la conciencia colectiva, recordatorio amable de que la calma moderna alguna vez se compró, se midió y se administró en cápsulas azules diminutas, y a través de todo esto percibe su poesía discreta, la persistencia silenciosa del anhelo humano, el humor en capas de nuestros intentos por gestionar los nervios, la coreografía cultural del deseo y la contención. El fantasma de Valium flota sobre décadas de pensamiento, moldeando percepciones, influyendo hábitos, dejando rastros donde menos lo esperas. La pastilla ya no es solo un fármaco, es una historia, un símbolo, un punto de contacto compartido que resuena suavemente en el pulso de la vida contemporánea, y en algún lugar, en la quietud de un cajón de farmacia, en un manual polvoriento, en un recuerdo transmitido entre generaciones, la cápsula azul espera, no para actuar ni intervenir, sino para recordar que la búsqueda de la calma es tan antigua como la sociedad, tan persistente como los nervios humanos y tan discretamente absurda como todo lo que hacemos para sobrevivirlos. Te detienes no de forma literal, sino en una deriva reflexiva, observando las lecciones sinuosas que el mundo aprendió de una cápsula diminuta, dependencia, alivio, calma y obsesión mezclándose sin ruido en la experiencia humana. Y comprendes al final que Valium nunca fue solo un medicamento. Fue un espejo sostenido frente a la sociedad, reflejando a la vez nuestra astucia y nuestra fragilidad, nuestra inventiva y nuestro eterno deseo de atajos. El territorio moral es resbaladizo, cambiante como un suelo pulido por demasiados pasos. ¿Es la dependencia una debilidad o una estrategia de supervivencia?
Observas cómo la historia ondula a lo largo de las décadas, los primeros usuarios celebrados como lúcidos, los posteriores susurrados como frágiles, y los herederos actuales de la calma química encogiéndose de hombros, a menudo sin saber que repiten patrones que nunca eligieron. Las fronteras entre alivio e indulgencia, necesidad y lujo, se difuminan como acuarela bajo la lluvia, y sientes la ironía punzante. Los humanos inventaron la paz química y luego se juzgan por usarla. Deambulas por paisajes de anécdotas. Una estudiante universitaria traga una pastilla para domar pensamientos acelerados antes de los exámenes sin saber que su bisabuela hizo lo mismo antes de una reunión escolar. Una enfermera administra medicación con eficiencia cuidadosa mientras equilibra ética y practicidad, compasión y conveniencia. Incluso los científicos que dieron origen a las benzodiazepinas jamás imaginaron la coreografía moral silenciosa que su creación dirigiría, un ballet discreto atravesando hogares, clínicas y oficinas del mundo. El humor persiste, suave y seco. Imaginas a un filósofo sorbiendo té, escribiendo con furia que la ansiedad humana es ahora un problema químico resuelto por la conveniencia, mientras en secreto añora el caos de nervios sin mediación solo para sentirse vivo. Sonríes ante la absurdidad, el genio y la torpeza simultáneos de una especie tan capaz de diseñar la calma y tan humana como para reprocharse por ello. Y, sin embargo, hay poesía aquí. La dependencia, en su persistencia silenciosa, nos recuerda límites y fragilidades, la extraña belleza de la imperfección. La calma, sea química o practicada, nunca es gratuita, se toma prestada, se negocia, a veces se compra, a veces se conquista. Valium encarnó esa negociación, ofreció alivio, prometió dominio y dejó huellas sutiles de su poder, ecos que zumban en la conducta humana mucho después de que los titulares se apaguen. Percibes ciclos que regresan como mareas, invención, adopción, exceso, reflexión, innovación. La pastilla enseñó una lección de sutileza. El deseo humano de calma siempre encontrará una salida. Moléculas, atención plena, música o meditación. Cada generación lo interpreta a su modo, pero todas reconocen la misma necesidad de aquietar la maquinaria inquieta de la mente, aunque sea por instantes, en la filosofía, en la literatura, en conversaciones en voz baja, persiste la pregunta: ¿cuánto de la vida debemos alisar? ¿Cuánta incomodidad es necesaria? ¿Cuánta es opcional? El legado de Valium empuja con suavidad, recordando que cada atajo proyecta su sombra, cada solución cobra su precio discreto, cada calma es impermanente. Y aún así los humanos continúan, se adaptan, ríen bajo ante la absurdidad de necesitar una molécula para gestionar nervios tan vivos. En los pliegues silenciosos de la memoria y de los botiquines, la cápsula azul permanece, no como respuesta ni salvador, sino como maestra paciente, enseñando dependencia, deseo, ingenio humano y la ironía callada que nos define. Te deslizas entre estas reflexiones con melancolía e ironía entrelazadas, intuyendo que la calma, en cualquier forma, es una historia que seguiremos escribiendo, consumiendo y a veces entregando sin fecha de cierre. Avanzas llevado por el murmullo tenue de historia, medicina y anhelo. La historia de Valium se extiende como un río visto desde arriba, serpenteante, reflexivo, brillando a la luz de la memoria y perdiéndose en la niebla de la vida moderna. Notas cómo lo pequeño conserva su legado, una encimera pulida, una receta doblada con cuidado, un chiste susurrado sobre necesitar un momento Valium. El mundo aprendió, se adaptó y siguió. La ansiedad persiste, sí, pero también la inventiva, la creatividad, la búsqueda inagotable de la calma. Sientes generaciones moverse en olas suaves. Madres y padres, estudiantes y trabajadores, artistas y pensadores, todos parte de una coreografía invisible orquestada en parte por una cápsula azul diminuta que prometió serenidad con un trago simple. Comprendes que la historia no vive solo en libros o laboratorios, vive en gestos, hábitos y cultura.
La pastilla desapareció de los titulares, pero zumba en resonancia leve en todas partes, en comentarios casuales, en sesiones de terapia, en la manera tranquila de negociar los bordes afilados de la vida, susurra la misma lección. La calma seduce, el alivio atrae, y toda solución deja ecos visibles e invisibles. Recorres calles imaginadas del pasado y del presente, sintiendo el pulso de un mundo modelado por moléculas, ciencia y deseo humano. Hay humor, claro, la absurda influencia de algo tan pequeño. Sonríes ante la ironía, humanos, ingeniosos y frágiles, siempre inventando remedios para sus nervios, siempre pactando la paz consigo mismos. Y aún así hay consuelo en la persistencia de la calma, no absoluta ni eterna ni gratuita, pero real, una mano que se aquieta, una risa nerviosa que se suaviza, una noche en vela amortiguada. El mundo continúa su zumbido medido, llevando los ecos de Valium en ritmos y patrones, en cultura y costumbre, en el deseo silencioso de serenidad que siempre nos ha acompañado. La pastilla reposa paciente en un cajón de farmacia, en un manual polvoriento, en la memoria de alguien. No grita ni exige ni juzga. Simplemente está, compañera discreta de la historia en curso del intento humano por calmarse. Y mientras te alejas, guiado por el pulso persistente del pensamiento, la historia y la reflexión suave, sientes que el mundo desacelera. Calles, oficinas, cocinas y clínicas se difuminan en un murmullo de fondo. Tus pensamientos los siguen, alisándose, como si una mano invisible los guiara. Respiras la quietud y por un instante basta. El zumbido del esfuerzo humano, el latido de la ciencia, el susurro de la cultura y el legado sutil de Valium se pliegan en una simetría delicada. La historia se disuelve como niebla al amanecer, dejando solo el ritmo persistente de la vida, calmado, medido y levemente irónico, y en algún pliegue del tiempo y la memoria. La cápsula azul descansa, paciente y perdurable, compañera silenciosa de la búsqueda humana interminable de paz. Buenas noches.